son más que los de Urquiza y están bien instruidos y tienen mejor armamento. El interior contra los porteños, otra vez. 10 años de Caseros, 2 de Cepeda, y todo parece volver a repetirse. Parte de los territorios que formaban el Virreinato del Río de la Plata constituyen ahora una alianza de estados, la Confederación, integrada por 14 provincias, mientras que la región chaqueña, la Patagonia y la Pampa permanecen en manos de la población indígena. Durante más de 20 años, el hombre fuerte de esta confederación fue el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. En ese período, gracias a los recursos del puerto y la aduana, su provincia se vio favorecida respecto de las demás. En 1852, Urquiza, gobernador de Entre Ríos, encabeza una alianza de Entre Ríos, Corrientes, Uruguay y Brasil que se enfrenta y derrota a Rosas en la batalla de Caseros. Una vez caído Rosas, las provincias se ponen muy rápidamente de acuerdo en cambiar de estatuto, cambiar de estatus y donar, si se quiere, o crear un gobierno nacional que implicara la donación o la transmisión de soberanía a ese estado, es decir, perder poder, porque soberanía es poder. Yo creo que hubo ahí una primera cuestión que es muy importante, que es una voluntad política fuerte del que había sido el vencedor de Caseros, de Urquiza. Después de triunfar en Caseros, Urquiza convoca a las provincias a sancionar una constitución nacional. La nueva constitución protegerá los intereses del interior, limitando el poder de Buenos Aires sobre el puerto y la aduana. La Constitución fue un hecho decisivo en 1853 porque es la que inventa, la Constitución o los constituyentes inventan la República Argentina. Sin los representantes porteños, pero con diputados de las demás provincias, la Convención Constituyente se reúne en Santa Fe. Las tensiones desembocan en la ruptura. Se forman 2 estados independientes entre sí, Buenos Aires y la Confederación. Comienza a darse un conflicto entre lo que se llamó la Confederación, que estaba protagonizada por Justo José Urquiza, contra Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, que nunca se va a querer acoplar a ese proyecto de confederación, muy celosa de los intereses de su aduana y sus propios intereses económicos y políticos. De acuerdo a la nueva Constitución, Urquiza es elegido presidente por un periodo de 6 años. Juro por Dios y los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Confederación Argentina. El Estado de Buenos Aires vive un periodo de gran crecimiento económico. Esto se debe a los ingresos de la aduana. Firma acuerdos comerciales con países vecinos y europeos e incluso con la propia Confederación. Se fundan pueblos como Chivilcoy, Bragado, Las Flores y se inaugura el primer ferrocarril. Aunque la sede del gobierno está en la ciudad de Paraná, Urquiza atiende los asuntos de la Confederación desde su estancia de San José. Desde un comienzo, la Confederación encuentra grandes obstáculos. Proyectos como la creación de ferrocarriles son abandonados por falta de fondos. Tampoco prospera la creación de colonias con inmigrantes europeos. Las mayores dificultades provienen de no contar con los recursos de la aduana de Buenos Aires. En 1857, Valentín Alsina, que representa el ala más dura del Partido Liberal, es elegido gobernador de Buenos Aires. Anula los tratados de paz con la Confederación y apoya, con dinero y armas,
a sectores que se oponen a Urquiza en las provincias del interior. La principal fuente de ingresos era lo que se cobraba de impuestos de aduana. Y resignar la aduana del puerto de Buenos Aires para la provincia era fatal. Argentina es un país que su principal entrada es la aduana, ¿no? Digamos, la importación y exportación de mercaderías agropecuarias. Y Buenos Aires no quiere compartir eso con el resto de la nación, ¿no? El resto de las provincias son hasta ese momento muy pobres, salvo Entre Ríos, que es la que comanda esa confederación, pero el interior del país había quedado realmente muy pobre. O sea que durante casi 10 años la República Argentina, Confederación Argentina, República Argentina, Nación Argentina, no tiene a Buenos Aires. Buenos Aires es un estado aparte. Las provincias que conforman la Confederación y tienen su capital en Paraná intentan construir un sistema de gobierno y un sistema económico al margen de Buenos Aires, pero al mismo tiempo no pueden lograrlo. Y Buenos Aires, mientras tanto, seguía consolidando su riqueza con ciertas dificultades, entre otras el hecho de que en vista de la rivalidad con Paraná, unos y otros se armaban. Es decir, se constituían ejércitos. Los conflictos entre ambos estados desembocan en la guerra. A 7 años de Caseros, vuelven a pelear los hombres de Urquiza contra los porteños. Pero esta vez, sus antiguos aliados están en el bando de enfrente. Mitre comanda las tropas de Buenos Aires. La victoria es de Urquiza. Con la derrota, Buenos Aires vuelve a integrar la Confederación. Muchos esperan que los vencedores arrasen con la oposición e impongan la voluntad de las provincias. Otros se inclinan por la negociación, porque creen que nada se puede hacer sin el poder de Buenos Aires. Finalmente, prevalecen los sectores conciliadores. A un mes de Cepeda, la firma del Pacto de Unión en San José de Flores consagra la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina. La voluntad política de Urquiza para construir una nación cuando no la había, contra viento y marea y aún con todo el boicot de Buenos Aires, fue algo interesantísimo. Efectivamente, él se daba cuenta que sin Buenos Aires era muy difícil sobrevivir. En el campo de batalla, en la fuerza militar, el poder de la Confederación es superior al de Buenos Aires. Ahora bien, el crecimiento económico de Buenos Aires, incluso en esos años en los que se encuentra de alguna forma rodeada por las provincias, es un crecimiento económico importantísimo el que se da en esos años. La Constitución de 1853 prohíbe la reelección presidencial. Cumplido el mandato de Urquiza, los ciudadanos de la Confederación consagran como su sucesor al cordobés Santiago Derqui. Urquiza vuelve a ser elegido gobernador de Entre Ríos y sigue siendo el principal referente del federalismo en las provincias. Desde el comienzo de su gobierno, Derqui enfrenta grandes dificultades. No reúne el consenso de su predecesor y se encuentra con muchos problemas económicos en la Confederación. El presidente era Derqui, con quien él no tenía buenas relaciones, o sea, había habido una ruptura política, una tensión política entre los grupos en Paraná, de manera que tampoco él estaba demasiado convencido que Derqui iba a poder seguir adelante con lo que para mí, pero eso, era su proyecto, que era que salir adelante con la República Argentina, con una República Federal. En Buenos Aires también ha cambiado de manos el poder. El nuevo gobernador es Bartolomé Mitre, y Derqui se acerca a él para equilibrar la influencia que tiene Urquiza en la Confederación. Mitre ha sido derrotado en Cepeda, pero aprovecha la debilidad del gobierno nacional y del propio Derqui y reconstruye su poder. Representa a los sectores porteños partidarios de una unión nacional, en contra de los que proponen que la provincia se separe del resto para constituirse en un país independiente. De acuerdo al Pacto de Unión, Buenos Aires puede proponer enmiendas en la Constitución, y lo hace. Pero todas las que propone apuntan a la conservación del poder porteño y su hegemonía sobre las provincias. La Comisión Reformadora de la Constitución se reúne en septiembre de 1860 en Santa Fe. Las enmiendas propuestas por Buenos Aires son incorporadas en la Carta Magna. Al cierre de la sesión, el ministro Benjamín Victorica exclama: la integridad de la nación argentina no se discute entre argentinos, se hace.
Y Buenos Aires allí acepta entrar a la Confederación, lograba lo que quería, que era seguir creciendo económicamente. Mientras que Paraná estaba en una situación difícil porque no tenía la aduana de Buenos Aires, que era la principal fuente de ingresos, y sobrevivía como podía. Para celebrar el primer aniversario del Pacto de Unión, Urquiza invita a su estancia al gobernador porteño y al presidente de la Nación. La reunión se desarrolla en paz y parece dejar a todos conformes. Pero la calma es solo transitoria. Unos días después del encuentro de Urquiza, Mitre y Derqui, se produce una rebelión liderada por Antonino Aberastain. San Juan es el escenario donde estalla la tensión y comienza el nuevo conflicto. La primera víctima es el gobernador José Antonio Virasoro, que es atacado mientras carga a uno de sus hijos en brazos. Con él mueren su hermano y varios oficiales. Para muchos, detrás del crimen está Mitre, y en especial su ministro Sarmiento, quien no solo aplaude el asesinato en la prensa, sino que también es sospechoso de haber financiado y organizado la revolución. Mientras tanto, en Buenos Aires deben elegirse representantes para el Congreso Nacional. El presidente Derqui, en un nuevo intento por acercarse al gobernador Mitre, acepta que se elijan según la ley provincial, en lugar de regirse por la ley vigente para toda la Confederación. Esto es más de lo que los diputados de las provincias pueden aceptar. La Cámara rechaza la incorporación de los porteños. El panorama es cada vez más complicado para Derqui. En varias provincias crecen los sectores liberales alineados con Mitre. En junio, el presidente debe intervenir su propia provincia, Córdoba, donde se prepara una rebelión. Derqui concentra sus tropas en Rosario con carácter preventivo. Luego, retorna a Paraná, donde el Congreso determina que Buenos Aires ha roto el Pacto de la Unión de 1859 y pide su intervención. El gobierno porteño, en tanto, se fortalece, busca y encuentra aliados en las provincias. Además, compra armas a Inglaterra y entrena a sus tropas. El gobierno nacional está en la bancarrota. Derqui, cada día más débil, encomienda a Urquiza que se traslade a Rosario y se ponga al frente de las tropas. La constitución del Estado en la Argentina y en cualquier lugar donde se haya constituido un Estado nacional es un proceso. El comienzo, podríamos decir, está en la batalla de Pavón. La batalla de Pavón, por un lado, es uno de esos puntos bisagra que tiene la historia argentina, porque de alguna manera lo que viene a hacer es cerrar un periodo que se había abierto en 1852 y que había tenido como una de las marcas fundamentales el hecho de que la Argentina, tal como la conocemos hoy, existía partida, dividida, por un lado Buenos Aires y por otro lado de los 13 ranchos, como se llamaba despectivamente a las provincias desde Buenos Aires. Ni 10 años han pasado de Caseros. Menos de 2 desde Cepeda. Tantas muertes, tanta sangre, tanto enfrentamiento entre hermanos. Y una vez más, los hombres están listos para la batalla. Las tropas de la Confederación vuelven a enfrentarse a las de Buenos Aires. Los aliados de ayer son los enemigos de hoy. Parece que nada ha cambiado, que el conflicto es el de siempre, pero el tiempo no pasa en vano, y ni Urquiza ni Mitre son los mismos. En las semanas previas a la batalla y con los ejércitos ya movilizados, los ministros de Francia, Inglaterra y Perú gestionan una entrevista a bordo del buque inglés Oberon para buscar la paz. Pero Mitre, Derqui y Urquiza no alcanzan acuerdo alguno. El 17 de septiembre de 1861, Mitre ordena el despliegue de la infantería.
Las fuerzas de Urquiza son superiores en caballería. Los porteños no tienen jinetes que se equiparen a los entrerrianos, pero cuentan con eficientes batallones y armamentos. Urquiza se mantiene a la defensiva. En el centro se encuentran algunos batallones sin instrucción y 2 brigadas de artillería. La caballería, el fuerte del ejército confederado, se posiciona en las alas, una bajo las órdenes del brigadier Benjamín Virasoro y otra del propio Urquiza. La artillería confederada abre el fuego contra hombres de la Guardia Nacional. Las tropas porteñas, al mando de jefes experimentados como Wenceslao Paunero, responden al primer ataque con sus soldados de infantería. Los jinetes entrerrianos, leales a Urquiza, se imponen en el ala derecha. En el centro, el cuerpo de infantería se desbanda. La artillería ofrece resistencia, pero el avance de Mitre causa la fractura de este frente. El primer cuerpo del ejército de Buenos Aires, comandado por el general uruguayo Venancio Flores, es aplastado y sus jinetes se dispersan. El segundo cuerpo tampoco consigue detener a la caballería confederada y se retira del campo tras fuertes combates. Pero mientras los hombres de la Confederación mantienen intactas las posibilidades de ganar la batalla, ocurre lo inesperado, lo que nadie hubiese previsto. Urquiza ordena a sus tropas retirarse del combate. Nadie puede explicar qué sucede. En silencio, abandona la lucha. Se retira del campo de batalla en momentos en que no tiene ningún motivo para hacerlo. Al contrario, por lo menos una parte importante de su ejército ha derrotado a una parte importante del ejército de Mitre. La historiografía está dividida sobre esto. No fue un triunfo claro de ninguna de las partes. Las tropas que estaban al mando de Mitre, las tropas de Buenos Aires, daba toda la impresión de que estaban derrotadas y que no quedaba nada más para ellas que retroceder, replegarse y en ese caso sí, finalmente, aceptar la dominación de la Confederación. Algunos dicen que Urquiza ganó y se retiró, otros dicen que en realidad le fue mejor a Mitre. En realidad fue una situación, parece, porque en realidad quién la sabe, ¿no? Pero digo, fue una situación de indecisa, que de todas maneras se decidió porque Urquiza se retiró. Frente a la posibilidad de derrotar al ejército comandado en ese momento por el general Mitre y avanzar sobre Buenos Aires, Urquiza simplemente se retira, dejando perplejos a sus generales. Es un momento de enorme confusión. Confusión para miles de gauchos, confusión también para jóvenes militares que estaban haciendo la carrera militar dentro del ejército de la Confederación, por ejemplo, para el muy joven Julio Argentino Roca, que junto con su padre había peleado del lado de Urquiza en ese entonces y que realmente no entiende qué está pasando en el campo de batalla. Si Urquiza podía seguir peleando o no, qué sé yo, ¿viste? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no era una batalla ganada claramente por nadie y que Urquiza se retira dando así el triunfo a las fuerzas de Mitre. Ni el mismo Mitre cree en su victoria. Convencido de la derrota con sus mandos más cercanos, se ha retirado de la batalla. Cuando le comunican la decisión de Urquiza, permanece en la retaguardia, temiendo un ataque sorpresivo. ¿Cuál fue el sentido de esa retirada de Urquiza? Evidentemente, él advirtió, primero, que el poder económico, financiero de Buenos Aires era incomparablemente superior al poder que él podía oponer desde la Confederación Argentina, que él había organizado y que él va a contribuir con esa retirada a liquidar. Lo que prefirió fue acordar con Buenos Aires y formar parte de una clase económica dominante a nivel nacional, pero aceptando que en Buenos Aires iba a estar de alguna manera la locomotora de la formación política futura. Algunos hablan del traidor Urquiza, yo creo que esas cosas no sirven para entender lo que pasó.
Creo que Urquiza fue una figura absolutamente decisiva en la constitución de la Argentina. Me parece que era además un personaje que merecería más estudio porque es un tipo... Digamos, eso que yo dije, la voluntad política de Urquiza para construir una nación cuando no la había, contra viento y marea y aún con todo el boicot de Buenos Aires, fue algo interesantísimo. Urquiza le escribe a Derqui justificando su retirada. O sacrificaba a mis divisiones entrerrianas, que habían combatido con tanto coraje y que habían sufrido sensibles pérdidas, y las sacrificaba en lucha estéril, o las retiraba del campo. Derqui le ordena a Urquiza que vuelva a ponerse al frente del combate, pero este no le responde y envía una misión confidencial a Mitre para lograr un acuerdo. Urquiza comprendió que ni sus intereses personales, ni su posibilidad de llegar a controlar Buenos Aires aconsejaban ganar esa batalla. El presidente era Derqui, con quien él no tenía buenas relaciones, o sea, había habido una ruptura política, una tensión política entre los grupos en Paraná, de manera que tampoco él estaba demasiado convencido que Derqui iba a poder seguir adelante con lo que para mí, pero eso, era su proyecto. Entonces se retira y se recluye en su provincia, que de alguna manera es el feudo que él trata de retener. Derqui, sin poder, renuncia y marcha al exilio en Montevideo. Mitre ocupa Rosario sin oposición. Desde allí, escribe a su ministro de guerra. Los principales jefes buscan entenderse conmigo, a la vez que la población de Rosario, incluyendo antiguos enemigos, se manifiestan inclinados a nosotros. En Buenos Aires, enterado de los resultados, Sarmiento le aconseja a Mitre que vaya hasta el fondo. No deje cicatrizar la herida de Pavón. Urquiza debe desaparecer de la escena, cueste lo que cueste. Southampton o la horca. Southampton había sido el lugar elegido por Rosas para el exilio. Mitre rechaza los consejos de Sarmiento, pero tampoco controla a sus seguidores en los enfrentamientos que siguen a Pavón. Los restos del ejército confederado, al mando de Benjamín Virasoro, se encuentran en las proximidades de Cañada de Gómez, esperando el regreso de Urquiza que nunca llegará. Las tropas del ejército porteño, al mando de Venancio Flores, los toman por sorpresa. Capturan y pasan a degüello a más de 300 hombres. Un nuevo orden se está afianzando y el precio se paga con sangre. La consecuencia más importante, por supuesto, tiene que ver con la estrella claramente ascendente de Bartolomé Mitre, un Bartolomé Mitre que prontamente va a ser elegido como presidente nacional, al mismo tiempo tropas que desde Buenos Aires van a ser lanzadas sobre las provincias con la voluntad de disciplinar a esas provincias en el nuevo ordenamiento político que se está conformando. El poder de los vencedores de Pavón se extiende a las provincias. El general Paunero avanza hacia Córdoba y San Luis. El gobernador Sá huye hacia Chile. Sarmiento, que busca convertirse en gobernador de San Juan, se suma a la campaña. Escenas como la de Cañada de Gómez se repiten una y otra vez. Mitre consiente en silencio las matanzas. Y esas tropas lo que van a hacer fundamentalmente va a tener que ver con romper, o mejor dicho, desarmar todas las alianzas que habían sostenido hasta ese entonces la Confederación de Urquiza. Desde Buenos Aires, Mitre va a intentar teñir el país de liberales. Los hermanos Taboada, caudillos liberales de Santiago del Estero, derrocan al gobernador tucumano y avanzan hacia Catamarca. El riojano Chacho Peñalosa, que había luchado contra Rosas 2 décadas antes, vuelve a armar sus montoneras contra Buenos Aires. Pero a principios de 1862, sin recursos ni armas, Peñalosa acepta la derrota. En abril, Mitre convoca a elecciones. Mitre toma la posta de Urquiza en el sentido, bueno, hay que crear un congreso, hay que crear... Primero hay que decir, bueno, hay un presidente de la República, ¿dónde va a estar sentado el presidente de la República? Cosas que para nosotros son naturales, pero que significaba
crear desde la base el Estado. Mitre gana las elecciones en octubre. Lo acompaña como vicepresidente el tucumano Marcos Paz. A 10 años de Caseros, la nación está nuevamente unida. Nace un nuevo alineamiento de poder entre diferentes sectores de Buenos Aires y las provincias. Pero la sangre no dejará de correr.